La predicación de Jesús de Nazaret en la Palestina del siglo I pronto se expandió en todas direcciones, afirmándose con más fuerza en los territorios circundantes de Asia Menor y Egipto. En temprana fecha, sin embargo, alcanzó también la zona occidental del imperio, llegando a lugares como Roma e Hispania, que por entonces era el fin del mundo conocido. Los primeros cristianos eran judíos y su centro era Jerusalén, pero los viajes de Pedro y Pablo a Roma hicieron bien pronto de la capital del imperio también la del cristianismo. Hasta fines del siglo I los cristianos eran considerados una especie de secta del judaísmo y practicaban en la sinagoga. De hecho, aceptaban por completo el Antiguo Testamento tanto en su versión griega, conocida como la Septuaginta, o aramea, el Targum, y hasta que no se conformó el canon del Nuevo Testamento, eran los únicos textos tenidos por seguros. Sin embargo, su proselitismo, cumpliendo el mandato de Jesús de predicar hasta el confín de la tierra, les hacía diferentes al resto del judaísmo. A fines del siglo I y sobre todo tras la destrucción del segundo templo en el año 70, la separación del tronco original judío era completa. Para entonces ya era una religión básicamente de gentiles, en buena parte apocalípticos, que aguardaban el regreso de Cristo a la tierra. Pese a lo que se ha difundido, los primeros cristianos no practicaban ninguna suerte de comunismo primitivo. Si bien es cierto que mantuvieron algún tipo de fondo común, esta costumbre tan solo la protagonizaron los cristianos jerosolimitanos, sin nada más que durante un breve periodo de años. Por lo demás, era algo que otras comunidades religiosas también practicaban. Los cristianos solían ser ciudadanos ejemplares en el cumplimiento de sus deberes públicos. Entre ellos se encontraba el servicio de las armas, que no rehuían, pero aunque honraban al emperador, se negaban a adorarlo. La adoración al emperador jugaba un importante papel político al cohesionar el imperio y afirmar la autoridad, de modo que podían ser vistos como subvertidores del orden. Eso fue lo que motivó las 10 grandes persecuciones que sufrieron. Los cristianos que perdían la vida en aquellas duras persecuciones eran considerados mártires, que significa testigos. En esos primeros siglos la doctrina distaba de haber sido completamente perfilada, lo que hizo que proliferasen todo tipo de interpretaciones que devinieron en herejías. Fueron especialmente frecuentes en la mitad oriental del imperio, mucho más compleja desde el punto de vista filosófico, gracias a que el cristianismo, nacido de la cultura judía, se había helenizado al contacto con el mundo clásico. Las herejías se sucedían. El docetismo, que desembocaría más tarde en el monificismo relativo a la naturaleza divina de Cristo, el adopcionismo, que afirmaba la naturaleza humana de Jesús adoptado por Dios, el montanismo, que esperaba la inminente llegada del fin del mundo, el donatismo, que hacía depender el valor de los sacramentos de la santidad del oficiante, el arrianismo, celoso de la jerarquía del Padre en el seno de la Trinidad, o el pelagianismo, que además de negar el pecado original, hacía depender la salvación de la voluntad individual al margen del sacrificio de Cristo. Fue el concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325, el que puso orden en el relativo caos. Unos años antes, en 313, el emperador Constantino había legalizado el cristianismo y se había apoyado en él para su gobierno. La Iglesia, hasta entonces perseguida, pasó a ser una institución tan esencial para el imperio que el cristianismo se convirtió en la religión oficial romana desde el 380, con el edicto de Tesalónica del hispano Teodosio. Durante los siglos medievales, la Iglesia desempeñó un papel central en la vida de unos hombres que tenían puesta su esperanza en la vida del mundo futuro, aspecto en torno al cual ordenaban su existencia. Hacia el siglo IX, y pese a algunas resistencias residuales, la fe cristiana se había extendido por la práctica totalidad del espacio central europeo, que nacía ligado al concepto mismo de cristiandad. Su adaptación a la sociedad feudal sería muy exitosa. En la región central y meridional del continente, la Iglesia poseía la tercera parte de la propiedad territorial y tenía derecho al diezmo, un tributo sobre la 10ª parte de las cosechas. Mediada la Edad Media, los europeos se consideraban parte de una entidad más amplia, la cristiandad, bajo el imperio del Papa y el emperador. El desorden y la violencia presentes en la sociedad feudal eran contrarrestados por la organización y la evidente superioridad intelectual de la Iglesia.
Los clérigos, prácticamente las únicas personas cultas en Europa, se encargaban de la educación, del socorro de los pobres y del consejo de los monarcas y poderosos. En su conjunto se dividían en dos: clero secular, constituido por los sacerdotes viviendo en medio del mundo, y clero regular, por los monjes. El monacato lo había inaugurado San Benito de Nursia en el siglo VI, bajo el principio ora et labora, y la disciplina de la obediencia, la castidad y la pobreza. Los monasterios tuvieron una gran importancia en la vida del medievo debido al cultivo de las tierras, a la labor de la evangelización en el entorno rural y también porque formaron ricas bibliotecas en las que se conservaron copias de muchos de los libros de mayor importancia de la antigüedad y de su tiempo. Durante los años centrales de la Edad Media se produjo un enfrentamiento entre el poder civil y el eclesial, que estalló en el último cuarto del siglo XI y que no concluiría hasta el primero del XII. Es la conocida querella de las investiduras, al tratar la Iglesia de sacudirse el dominio del poder civil que había generado unas prácticas corruptas en el seno de la institución. Los señores creían que los bienes eclesiásticos formaban parte de su patrimonio, ya que los príncipes otorgaban la investidura episcopal a laicos de procedencia nobiliaria que eran designados para poseer un señorío eclesial, dada la obligación de que fuese un religioso el titular de dicha propiedad, lo que había conducido a una secularización eclesial y a una relajación en el seno de la Iglesia. El sistema llegó a su consumación cuando, en 962, el emperador Otón I recibió del Papa Juan XII el derecho a designar a los papas. El asunto estalló un siglo más tarde, en 1077, al excomulgar Gregorio XII al emperador Enrique IV y recuperar sus prerrogativas para combatir los grandes vicios de aquella iglesia mediatizada por el poder civil, la simonía y el nicolaísmo. Pero la querella no terminó hasta 1122, cuando, en el Concordato de Worms, el emperador Enrique V renunció a nombrar papas y obispos. En el siglo X comenzó a impulsarse una reforma monacal desde el monasterio de Cluny, que hizo dependiente a estos de la autoridad del Papa, saltando por encima de las autoridades civiles o eclesiásticas. El poderoso abad de Cluny llegó a tener bajo su mando más de 1500 monasterios repartidos por toda Europa, pero para mediados del siglo XII el movimiento había perdido fuerza y surgió entonces la Reforma Cisterciense, que recogía el original espíritu de retorno a la simplicidad. La lucha contra la herejía pasó a formar parte del paisaje medieval a partir del siglo XII. Para entonces, la Iglesia se encontraba en la cúspide de su poder, a caballo del fervor que recorría todas las capas sociales, en especial las más humildes. Se extendió la veneración a la Virgen y a los santos y se reafirmó el culto a las reliquias. La Iglesia estableció periodos en los que estaba prohibido guerrear y proclamaba treguas que obstaculizaban los enfrentamientos entre cristianos. Utilizaba la amenaza de excomunión con el mismo propósito y fue la gran impulsora de las artes y del saber. A través de las universidades, la fe cristiana resplandeció en el románico durante los siglos centrales del medievo y sobre todo en el arte gótico, en muchos aspectos el momento culminante del arte occidental. La tradición cristiana asentada en los textos evangélicos afirma el nacimiento del papado en la persona de San Pedro, por designación de Jesucristo. Sobre él se levantaría la Iglesia protegida por Dios hasta el punto de que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. San Pedro llegó a Roma a finales del reinado de Claudio o a principios del de Nerón, donde ya había una nutrida comunidad de hebreos y paganos convertidos. Al ser Roma la cabeza del imperio, se asentó allí, donde hallaría el martirio. Numerosas pruebas avalan que Roma era considerada la cabeza de la cristiandad desde el principio. Nos consta tal cosa desde al menos finales del siglo I. Precisamente dicha primacía fue causa, junto a una disputa teológica sobre el Espíritu Santo, de la escisión de Constantinopla y las iglesias orientales, el llamado Cisma de Oriente, primera gran división de la cristiandad, mediado el siglo XI. Fue por entonces cuando el término papa quedó en exclusiva para referirse al obispo de Roma, ya que hasta entonces se aplicaba a los obispos de las iglesias orientales. Durante la Edad Media se suscitó la llamada querella de las investiduras, que enfrentó al poder papal con el del emperador en un pulso que en el fondo nunca se ha resuelto, aunque por entonces se llegase a un compromiso.
El Papa, sin embargo, había consolidado su poder temporal sobre lo que derivaría en los estados pontificios. Durante los siglos de la Antigüedad y Primera Edad Media, el Papa era elegido por aclamación popular a propuesta del clero romano. Las conspiraciones y los crímenes para ocupar la sede vaticana eran frecuentes, así que desde el siglo IV, en el Concilio de Nicea, se comenzó a reforzar la autoridad del clero al tiempo que los emperadores romanos intervenían en la elección. A partir del siglo XII, la elección papal se realiza mediante reunión del colegio cardenalicio y voto secreto de los cardenales, que no han de ser más de 120 ni tener los 80 años cumplidos. Los electores son encerrados bajo llave hasta que eligen al Papa, costumbre que se impuso en el siglo XIII, cuando el noble romano Matteo Orsini recluyó a los cardenales en un torrido agosto romano para forzar una rápida decisión. Allí, en el cónclave, impetran la ayuda del Espíritu Santo para realizar la mejor elección. También de entonces procede el uso de que el Papa vista una sotana blanca, costumbre que adoptó Inocencio V a fines del siglo XIII, quien no quiso desprenderse del hábito albo que viste la orden dominica a la que pertenecía y que sus sucesores han mantenido hasta el día de hoy. Aunque desde el principio el obispo de Roma pudo establecer las líneas que debían seguir las prácticas ortodoxas de la fe, esto se hizo más urgente tras la Reforma protestante. Sin embargo, solo cristalizaría en 1870 durante el Concilio Vaticano I, cuando se estableció la infalibilidad papal que otorga al obispo romano la facultad de definir una doctrina de fe o costumbre sin posibilidad de error. Esta atribución solo ha sido utilizada una vez en 150 años, cuando Pío XII definió el dogma de la Asunción de la Virgen María en 1950.